Dios les bendiga a todos, hermanos, hermanas. Saludos y bendiciones a todos en el nombre de Cristo Jesús. Una vez más estoy aquí y no es para otra cosa, sino para compartirles el mensaje de la bendita palabra de Dios. Yo quiero darles un mensaje muy importante y relevante como todos los demás. Y el mensaje que les quiero compartir es el siguiente. El valor de las cosas no depende de las cosas o de nosotros, no. El verdadero valor de las cosas, ya sea grandes o pequeñas, como sean, pero el verdadero valor de las cosas depende en qué manos estén, depende en qué manos se encuentren. Si están las cosas en las manos de usted, en mis manos, en las manos de cualquier ser humano, realmente las cosas son como son, pequeñas, no son diferentes. Pero algo muy importante, que si las cosas, ya como usted las vea o catalogue o califique, si las cosas del tamaño que sea, las ponemos en las manos de Dios, se encuentran en las manos de Dios y están en las manos de Dios, la cosa cambia y el valor cambia, amados hermanos. Y cambia un cambio demasiado grande. La diferencia es demasiado alta, es demasiado grande. Por eso en esta hora yo quiero compartir este mensaje. El verdadero valor de las cosas depende en las manos que se encuentren. El verdadero valor de las cosas depende en qué manos estén. Si en las de nosotros o en las de Dios. Y de ello va a depender el valor de las mismas. Para esto tengo 3 ejemplos que quiero compartirles. Y el primero se encuentra en San Mateo capítulo 17. San Mateo capítulo 17, versículo 20. Dice la Biblia así: y Jesús les dijo: por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Miren, hermanos, aquí está un ejemplo demasiado importante. Iniciamos con este punto importante, la fe. A veces, como seres humanos, no somos capaces de tener tanta fe. Pero el Señor dice: con un poco de fe que tengas, pero que esa poca fe que tengas la pongas en mis manos, la pongas en mí, yo haré cosas grandes con esa pequeña fe. Yo seré capaz de hacer grandes milagros con esa poca fe, pero que la pongas en mí. Que no la pongas en ti, que la pongas en mí, dice Dios. No pongas tu fe en esto o aquello. No pongas tu fe en algo o en alguien. Mucho menos pongas tu fe en ti, porque esa fe no va a funcionar y esa fe no te va a dar mucho. Esa fe no te va a resultar al final en nada. Esa fe que puedas tener, esa pequeña fe que puedas tener, mire cómo dice aquí: si tuvieres fe como un grano de mostaza, una semilla demasiado pequeñita. Dice: si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Óyalo bien. Y nada os será imposible. Aquí este versículo nos habla figurativamente. No tanto es que de veras vamos a trasladar los montes de un lado a otro, o las montañas de un lado a otro. No, aquí esto es en sentido figurado. Cuando dice aquí que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada será imposible. Nos está diciendo: si tan solo tuvieras fe, cualquier problema, por muy grande que parezca, será resuelto. Si la fe que tienes la pones en mí, dice Dios, cualquier enfermedad que te alcanzare, que hubiere, cualquier situación difícil, yo la resolveré, dice Dios. Esa pequeña fe que tú puedas tener en mí, dice Dios, esa la usaré para hacer grandes milagros y maravillas en tu vida y a través de tu vida. Los problemas se solucionarán. Las situaciones
y circunstancias se remediarán. Las enfermedades se curarán, se sanarán. Todas las necesidades se te suplirán, dice Dios. Si esa poca fe que tienes la pones en mí, la pones en mis manos, la afirmas en mí, dice Dios. Por eso dije al principio, el verdadero valor de las cosas está, o más bien depende, en qué manos se pongan, en qué manos estén. Si eso que de por sí ya se ve pequeño, lo pone usted en sus manos o en mis manos, en las manos de algún ser humano o de algo aquí, va a valer poco, va a valer nada. Y va a servir poco, va a servir de nada. Pero si eso poco que usted tiene, esa pequeña fe que usted tiene, la pone en Dios, eso poco, eso pequeño, Dios lo va a usar para hacer algo grande y maravilloso. Es algo muy importante. Es algo muy importante que debamos querer y entender. Por eso, amado hermano, hermana, amigo, amiga, ya no sigas poniendo tu fe en las cosas de aquí o en lo de aquí, o en los seres humanos aquí o en ti. No, ya no. Porque ahí esa pequeña fe no va a servir de mucho, tal vez de nada. Esa pequeña fe, su valor va a ser muy poco, tal vez no va a tener ninguno. Pero si esa fe que puedas tener, esa pequeña fe la pones en Dios, vas a ver los resultados que te va a traer y las bendiciones que te va a dar. Y los milagros que te va a llevar a experimentar, milagros grandes, maravillosos, extraordinarios y hasta sobrenaturales. El verdadero valor de las cosas depende de dónde estén o dónde se encuentren, en qué manos estén, en qué manos se encuentren. Es algo muy, pero muy importante que usted debe de tener presente. Y quiero mostrarles otro ejemplo. Otro ejemplo. Mire lo que dice Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4, versículos 2 y 3. Mire lo que dice aquí. Y Jehová dijo a Moisés: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y tornóse una culebra. Y Moisés huía de ella. Oiga bien. Una simple vara en las manos de Moisés y no en las manos de Dios era como cualquiera. No hacía mucho, hacía muy poco o casi nada. Pero cuando Moisés escuchó a Dios mandarle a hacer algo y obedeció, esa vara ya no quedó en las manos de Moisés solamente. Esa vara quedó en las manos de Dios. Una simple vara, un simple bastón, un simple cayado de pastor. ¿Qué es una vara? ¿Para qué sirve una vara? Dígame. Para casi nada. Pero cuando Dios tomó esa vara, la usó para hacer grandes cosas. Hizo grandes milagros. Por medio de esa vara se llevaron a cabo las grandes, terribles 10 plagas en Egipto. Y antes de ello, esa vara Dios la convirtió en una culebra. Esa vara convirtió las aguas del río Nilo en sangre. Por medio de esa vara se produjeron del polvo de la tierra piojos, langostas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa simple vara, esa vara común en las manos de Moisés no hacía mucho. Pero cuando esa vara fue tomada en las manos de Dios y se dejó en las manos de Dios, hizo demasiado. Hizo demasiado. Se llevaron a cabo cosas extraordinarias. Se llevaron a cabo milagros extraordinarios.
cosas y milagros sobrenaturales. Por eso, dejemos las cosas en las manos de Dios. Las cosas pequeñas, incluso grandes como sea, hay que dejarlas en las manos de Dios. Y hay que ponerlas en las manos de Dios. Aún nosotros mismos que hemos entendido que somos nada, como nada, somos polvo simplemente. Dejémonos en las manos de Dios y vamos a ser testigos de lo que Dios es capaz de hacer con nosotros y en nosotros, a través de nosotros. Porque todo en las manos de Dios, su valor crece, su valor aumenta. Los resultados son grandes. En las manos del hombre, en las manos del ser humano, las cosas no valen mucho. A veces ni poco y a veces nada. Pero las cosas en las manos de Dios cobran un altísimo valor y un grandísimo poder. Y traen grandes bendiciones y grandes resultados cuando se ponen las cosas y nos ponemos todos en las manos de Dios. Otro punto más, otro punto que quiero mostrarles, otro ejemplo que se encuentra, amados hermanos, en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 9. Evangelio según San Lucas, capítulo 9. Dice la palabra, Evangelio según San Lucas, capítulo 9, los versículos 12 hasta el versículo 17. Miren lo que dice aquí. Y el día había comenzado a declinar, y llegándose los 12 le dijeron: despide a las gentes para que, yendo a las aldeas y heredades de alrededor, procedan a alojarse y hallen viandas, porque aquí estamos en lugar desierto. Y Jesús les dice: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Si no, vamos nosotros a comprar viandas para toda esta compañía. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos Jesús: hacedlos sentar en ranchos de 50 en 50. Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, mirando al cielo, los bendijo, y partió y dio a sus discípulos para que pusiesen delante de las gentes. Y comieron todos y se hartaron, y alzaron lo que sobró 12 cestos de pedazos. El verdadero valor de las cosas depende de en qué manos estén o en qué manos se encuentren. En otra parte escritural que nos habla algo acerca de esto mismo, de cuando Jesús multiplicó los panes y los peces para darles de comer a una grandísima compañía, dice que cuando Jesús les dijo a los discípulos: denles de comer ustedes, ellos dijeron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pececillos. Y aquí también nos lo dice. Cuando Jesús les dijo a los discípulos: ¿para qué los van a enviar a buscar y a comprar de comer a otro lado? Denles ustedes. Los discípulos luego se dirigieron, o más bien dirigieron su mirada a lo que tenían y a lo que a su humanidad era posible. Se dieron cuenta que tenían muy poco. ¿Qué tanto tenían? 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 pescados. Dice que estos los tenía un muchacho que estaba ahí entre ellos. Pero dijeron: ¿qué es esto para tanta gente? Se dice que eran como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Imagínense qué cantidad y qué multitud tan grande era de personas. Si lo triplicamos, 15,000 personas o más todavía. ¿Para qué servían 5 panes? ¿Para qué alcanzarían 5 panes? ¿Para qué servirían 2 pescaditos? 2 pececillos. Entonces de repente, a lo mejor 5 panes no gigantes, pequeños. 2 peces tal vez no grandes, pequeños. ¿Para qué alcanzarían? Era lógico para los discípulos y aún para nosotros. Solo era para quedar a la pena. Solo era para quedar a la vergüenza. Esos 5 panes, esos 2 peces, tal vez una persona se los comería y apuradamente se saciaría.
Pero miren, cuando estos pescados y estos panes, Jesús dijo, tráelos acá. Dice que los tomó Jesús y los bendijo. Dice que estos 5 panes y 2 pececillos se multiplicaron al grado de que alcanzaron para toda la gente. Y todas estas personas, que fueron demasiadas, era una grandísima multitud de gente, de personas, dice que todas comieron y se hartaron. No mataron su hambre, como lo decimos. No, dice que comieron y se hartaron, se llenaron, se saciaron y sobró todavía. Ahí está el milagro de Jesús. Y ahí está la diferencia: los pececillos, los pescados, los panes en las manos del muchacho que los tenía y de los apóstoles que también los tomaron para dárselos a Jesús. Pues no alcanzaban para mucho, no tenían gran valor, no valían la gran cosa. Pero cuando llegaron a las manos de Jesús, todo cambió, aumentó, el valor creció, el resultado fue grande. Se multiplicaron los panes en demasiados panes. Se multiplicaron los pescados, los pececillos en demasiados peces. Y dice que los repartieron a todas las personas. Las mandaron a sentarse de 50 en 50 y les dieron de comer. Les entregaron su ración. Y si querían más, podían pedir más. Dice que comieron y se hartaron. Todos quedaron totalmente satisfechos. Fueron alimentados completamente. Solo por un milagro grande que Jesús hizo. Con algo que parecía tan poco. 5 panes y 2 peces. Mire, hermano, hermana, aquí le dejo 3 ejemplos importantes, claves y claros, para que usted y yo entendamos que el verdadero valor de las cosas no está en las cosas. El verdadero valor de las cosas no está en nosotros para con las cosas. El verdadero valor para las cosas está en Dios. Todo, absolutamente todo lo que se pone en las manos de Dios cobra y tiene un valor altísimo y un resultado grande. En sus manos, en las manos de usted, en las manos mías, las cosas son simples cosas comunes y no servirían para mucho, no servirían para tanto, no traerían tantos grandes resultados. Pero en las manos de Jesús, en las manos de Dios, las cosas aumentan su valor, cobran significado, tienen sentido, sirven de mucho y traen grandes resultados y traen grandes bendiciones. Amados hermanos, pongámonos en la mano de nosotros y todas las cosas que tengamos. Y Dios hará cosas grandes, extraordinarias, hasta sobrenaturales. Dios los bendiga a todos y los guarde a todos en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén, 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 amén.